Bueno, jóvenes, muy buenos días. En esta clase nosotros vamos a retomar la idea que dejamos la clase pasada sobre lo que era el flujo de materia en los ecosistemas, en donde vimos que la materia se iba reciclando y que se podía analizar todo esto a través de ciertos parámetros tróficos que incluían el concepto de fase, que es ese que está ahí, en donde dependiendo de los ingresos y los egresos podíamos hablar de fases de mantención, de acumulación de agotamiento, y podíamos calcular ciertas cosas como las tasas de renovación, el tiempo de renovación. Y dependiendo de los valores obtenidos, obviamente eso iba a modificarse, en el sentido de que podemos ver cómo dentro de un ecosistema en un componente, un elemento, dependiendo de si su base es de agotamiento, vamos a ver cómo va disminuyendo dentro del ecosistema, o si es de acumulación, cómo va aumentando dentro del ecosistema. En general, eso es lo que nos interesaba analizar. Ahora, lo que vamos a hablar hoy día es sobre los ciclos biogeoquímicos. Lo primero que tenemos que tener en mente, o que es muy relevante destacar, es que la materia siempre está fluyendo en ciclos, entendiendo que un ciclo corresponde a una serie de estados o procesos en el cual partimos desde un punto y volvemos al punto inicial. Esta idea de ciclo es lo que nos va a permitir entender que la materia siempre se está reciclando. Y lo relacionamos, como ya habíamos dicho en la clase pasada, en relación a lo que es la ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Porque nosotros vamos a ver que simplemente los elementos pasan de un stock a otro, ¿ya? Cambian en la molécula que conforman, pero en sí no hay pérdida de materia, se mantiene constante. Y lo que vamos a ver en particular es que lo que es las transferencias desde un sistema, desde una fase a otra, es principalmente que pasan desde lo que es una forma inorgánica pasa a una forma orgánica. Vemos que la materia está precisamente en, en un proceso y en otro. Generalmente, para pasar de la forma inorgánica a una forma orgánica, se utilizan una serie de procesos asociados a la absorción y los procesos que permiten transformar la materia orgánica en una forma inorgánica son en procesos de mineralización. Cabe destacar que los procesos de absorción de nutrientes los vamos a relacionar muchísimo con lo que es la fotosíntesis, ¿ya? Que ahí se incorpora materia, por ejemplo, el dióxido de carbono. Recuerden que la fotosíntesis nosotros pasamos de lo que es, si tenemos la hoja, entonces vamos a incorporar el dióxido de carbono, ¿ya? Y también vamos a incorporar
agua a través de la planta para liberar al ambiente como desecho el oxígeno. Y obviamente producimos que queda en el interior de la hoja C6, perdón, C6H12O6, lo que es la glucosa, ¿ya? Entonces en este proceso estamos absorbiendo nutrientes en donde partimos de una molécula inorgánica, como es el CO2 y el agua, para formar una molécula orgánica, que es la glucosa. Desde una forma orgánica a una inorgánica se producen procesos de mineralización, que lo podemos ver, por ejemplo, con la respiración celular, en que esto recuerden que ocurre a nivel de la mitocondria. Aquí voy a hacer una mitocondria, ¿ya? Donde incorporamos la glucosa. ¿Y qué es lo que producimos? Dióxido de carbono, y también producimos agua metabólica. En todos estos procesos obviamente hay flujo de energía, ¿ya? Porque recuerden que utilizamos la energía proveniente del sol, que no se ve ni cuesco, luz solar, para echar a andar toda esta maquinaria. Así que, en estos procesos de absorción y de mineralización van a verse reflejados siempre en lo que es la productividad primaria neta. ¿Ya? Nosotros hablamos de eso en los conceptos anteriores, en flujo de energía. Ahí hablábamos de la productividad neta. ¿Ya? Y como nos interesa establecer de que los productores son la base de cualquier cadena trófica, entonces la incorporación de moléculas orgánicas generalmente ocurre a través de lo que son los productores. Así que en la medida de que la productividad primaria aumenta, quiere decir que el ciclaje, el movimiento de estos elementos va a ir en aumento. Si la productividad baja, el, el movimiento de los elementos también va a ser menor. Un detalle gigantesco que sí o sí tienen que considerar es que tanto los procesos de mineralización como los de absorción son interdependientes. Dependen uno del otro. Si por alguna extraña razón uno deja de funcionar o funciona de manera muy baja, el otro también lo va a hacer. Entonces, si lo relacionamos con lo que estuvimos hablando en la clase pasada sobre el concepto de fase, si una fase de mantención se vuelve una fase de agotamiento, quiere decir que todo el sistema se va a ver afectado, ¿ya? Así que hay una interdependencia. Por ejemplo, esto de acá. Si ustedes observan esta imagen, vamos a ver de que si partimos con una gran cantidad de nutrientes disponibles, ¿ya? Si partimos con una gran cantidad de nutrientes disponibles, va a permitir que ocurra una gran asimilación, por lo tanto, eso se va a repercutir en lo que es la producción primaria neta. Y cuando esta materia orgánica muera, va a pasar por el proceso de mineralización,
lo cual va a repercutir en que va a haber nuevamente esta materia disponible y se va a repetir el ciclo. Pero ¿qué pasa cuando baja la disponibilidad de nutrientes? Como no hay tanto, hay poca asimilación y esto va a repercutir en que no va a haber una producción primaria muy alta, lo cual va a repercutir en que haya muy pocos nutrientes disponibles para después volver a repetir el ciclo. Esta idea es muy sencilla y sería bueno de que dejaran algún registro sobre ella. Otro detalle que tenemos que distinguir es que cuando hablemos de flujos de nutrientes o de sustancias químicas dentro de los ecosistemas, vamos a encontrar diferencias a nivel de lo que es ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, lo que vamos a ver, ejemplo, acá. Lo que es un bosque versus lo que es en un sistema acuático. Cabe destacar sí que hay ciertas salvedades, especialmente en el acuático. Si nosotros comparamos el bosque, vamos a encontrar que hay una zona de producción, que generalmente es la zona del canopy, o la que está más alta, en donde la cantidad de luz solar que llega, este amarillo muy clarito, es muy poca en comparación, o sea, es mayor en la copa de los árboles que lo que alcanza a penetrar hasta la parte más baja. Así que la producción primaria neta, o la mayor cantidad de producción primaria neta, va a ocurrir a nivel de las copas. Cuando muere el organismo, o caen las hojas, por ejemplo, por actividad normal del ciclo de vida de la planta, esta se va a empezar a acumular en la zona de descomposición, o sea, a nivel del suelo. Ahí va a ocurrir la descomposición, quedando los nutrientes para que sean reabsorbidos y pueda nuevamente crecer el árbol. Y esto se repite en un ciclo. ¿Ya? En el caso de los sistemas acuáticos vamos a ver una diferenciación, porque la productividad primaria está muy ligada a dónde llega la luz. Y en este caso es en la superficie, que es la zona fótica. La zona de descomposición también es aquí en el subsuelo, en la zona bentónica, que es lo que aparece ahí, donde se acumulan los sedimentos. Pero la disponibilidad de de las sustancias depende de la capacidad de disolverse de, del nutriente que estemos hablando. Por ejemplo, el fósforo. ¿Ya? La medida que sea capaz de encontrarse en formato de una sal disuelta en el agua, va a estar disponible para lo que es la producción primaria. Pero si está a nivel de sedimento, no se encuentra disponible, a diferencia de lo que vemos en el bosque. Lo otro que podemos observar en el caso de los sistemas acuáticos es que si está muy cerca de la orilla, se comporta igual que un sistema terrestre. Me explico. Por ejemplo, si tengo aquí el agua y voy a dibujar con negro, se encuentra ahí la tierra. Si yo tengo una planta que es acuática, todo este funciona exactamente igual como si fuera un sistema terrestre. Porque el comportamiento de los nutrientes en el agua no va a depender de factores como por ejemplo la temperatura, porque en el caso de un río o un lago, la temperatura hace que se mezclen las aguas, ¿ya? No va a influir el pH, no va a influir otros factores
que son muy relevantes a nivel de los sistemas acuáticos, pero no de los terrestres, especialmente lo que es la temperatura a nivel del agua. ¿Ya? Por ejemplo, la salinidad también influye bastante en cómo se distribuyen los nutrientes dentro de un ecosistema. Nosotros vamos a distinguir dos tipos de ciclos, ciclos biogeoquímicos, que son los ciclos gaseosos, que deben esta clasificación a que las reservas principales del elemento que estemos estudiando se encuentran en la atmósfera o en los océanos, o sea, está en formato de gas o líquido, o sea, es un fluido, y los ciclos sedimentarios, donde las reservas principales van a ser en suelos, rocas o minerales en general. Así que estos se encuentran en lo que es la atmósfera o la hidrosfera. En cambio, los sedimentarios se van a encontrar a nivel de lo que es la geósfera. Esa va a ser la distinción que vamos a encontrar. Existen distintos tipos de ciclos biogeoquímicos, dependiendo del elemento que estemos analizando. Por ejemplo, dentro de los ciclos clásicos que tenemos que analizar está el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, del azufre, del oxígeno, aquí hay una salvedad, y lo que es el ciclo del agua. ¿Ya? ¿Por qué nos interesan estos elementos químicos? Porque recuerden que para formar cualquier molécula orgánica, que pueden ser los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, necesitamos estos elementos. El agua no es un elemento, destaco. ¿Ya? Es una molécula. Pero el agua, si ustedes recuerdan, tiene hidrógeno en su estructura. Y los glúcidos tienen carbono e hidrógeno, los lípidos igual, las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Los ácidos nucleicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, el hecho de poder entender cómo fluyen estos elementos dentro de los ecosistemas nos permiten saber cómo los organismos lo incorporan para poder sobrevivir, reproducirse, etc. Y de ahí viene la palabra también biogeoquímico. Bio por los componentes bióticos, los seres vivos. En geo, de la tierra, estamos haciendo referencia a la parte sedimentaria del ciclo. Y químico, porque estamos analizando precisamente sustancias químicas. Por ejemplo, hay ciclos que son o están asociados al calcio, que el calcio, cabe destacar, también es un mineral importante, una sal mineral importante para varios procesos biológicos como lo que es la contracción muscular. Entonces se necesita en cantidades muy pequeñas. Recuerden que dentro de los componentes atmosféricos, el dióxido de carbono, ya, por lo tanto, que tiene que ver con el ciclo del carbono, es uno de los componentes principales de la atmósfera, junto con el nitrógeno, que es el principal, más de los 70%, 80% de la atmósfera es nitrógeno. Le sigue el oxígeno, con cerca de un 20%,
Y después del el dióxido de carbono, los elementos trazas, que son argón, neón y otros, se encuentran en menor proporción. Entonces, en entender entonces dónde se encuentra la principal reserva va a permitir entender la dinámica de estos elementos dentro de un ecosistema. Por ejemplo, el, el ciclo de carbono es principalmente atmosférico, al igual que el agua, el nitrógeno, ¿ya? El azufre es tanto en sedimentario como gaseoso. El oxígeno es principalmente gaseoso. Y el fósforo es el único que es principalmente sedimentario. Todos, cabe destacar, todos tienen una parte gaseosa y una parte sedimentaria. Así que vamos a ver que van a haber algunos stock en los cuales no va a estar disponible de manera tan expedita un elemento. Por ejemplo, cuando se forman los sedimentos, generalmente son fases de acumulación. En cambio, hay otras fases, como la fase biológica, donde la materia se transfiere muy rápidamente y tiene un comportamiento casi de fase de agotamiento. Ahora, existe un equilibrio entre cada una de ellas. Entonces, todos los ecosistemas que nosotros analicemos van a presentar en este concepto de fase o esta estructura de fase. El ingreso de uno va a ser el ingreso y el egreso de una fase va a estar relacionado inclusive con otros ecosistemas. Em, para que recordemos un poquito el concepto de fase, ahí tenemos la típica fase donde nos muestra precisamente cómo fluye la materia, donde vemos las transferencias. Recuerden que esto de aquí es el stock y aquí tenemos las transferencias, que en este caso sería un egreso por parte de las plantas y aquí tenemos un ingreso por parte de las plantas. Aquí tenemos un ingreso y aquí tenemos otro egreso, ¿ya? Entonces vemos como parte de la materia pasa de las plantas hacia la materia orgánica muerta y al suelo, y como del suelo también hay una transferencia hacia las plantas, y en todo este proceso vemos que existe un flujo de materia. Em, este concepto de fase no deberían de olvidarlo, porque va a aparecer constantemente, ¿ya? En un detalle que se me olvidó destacar, voy a correr esto por ahí, ya. Es que en el ciclo sedimentario, la única forma de poder acceder a estos nutrientes es a través de que el elemento que estemos analizando se encuentre en disolución, ¿ya? En forma de sales disueltas, que se relaciona directamente con lo que es el ciclo del agua. El ciclo del agua es importante porque es una suerte de comodín, llamémoslo así. Va a permitir que fases gaseosas y fases sedimentarias se encuentren. Va a servir como un medio de transporte para todo lo que es este tipo de elementos. Así que en general, todos los ciclos sedimentarios van a constar de dos partes o dos tipos de fases, que sería una fase rocosa, que es principalmente de acumulamiento en forma de sedimento,
y una fase de solución salina. ¿Ya? Que se relaciona directamente con lo que es el ciclo del agua. Eso es importante destacar. Y vamos a partir con el ciclo del carbono. Como ya dije antes, el ciclo del carbono es un ciclo de naturaleza... el ciclo del carbono es un ciclo de naturaleza gaseosa, ¿ya? Cuando nosotros analizamos un ciclo biogeoquímico, tenemos que considerar entonces que puede haber una em, entrada de naturaleza atmosférica, voy a poner en rojo mejor, ¿ya? Y también van a haber salidas desde el ecosistema, que se relaciona con otro ecosistema. Entonces, estas salidas son las entradas para otro ecosistema. Por ejemplo, puede ser un lago. Este bosque está al lado de un lago, entonces todas las salidas de ese ecosistema pasan al lago, que vienen siendo las entradas, que son de naturaleza atmosférica, o puede ser por sedimentos. Así que vemos como dentro del ecosistema, dentro de la parte biótica del ecosistema, la, la materia va circulando, que es la circulación interna, que pasa desde un organismo a otro o del mismo organismo hacia sí mismo en el caso de las plantas, no así en el caso de los animales, ¿ya? En- y esta idea, este análisis es el que ustedes van a tener que considerar a la hora de estudiar cada uno de los ciclos. En el caso del ciclo del carbono, nosotros vamos a ver que su principal reserva se encuentra a nivel de la atmósfera y que por distintos procesos de difusión, ya desde la atmósfera hacia el agua, en el caso de los seres vivos, la respiración es importante porque produce dióxido de carbono, ya, que va a parar a la atmósfera, y la fotosíntesis, que un, es el que permite fijar el dióxido de carbono en moléculas orgánicas, van a ser importantes a la hora de regular lo que es este elemento. Como detalle, las plantas durante el día aumentan su producción primaria a través de la fotosíntesis, entonces estamos fijando el dióxido de carbono. Eso quiere decir que, a diferencia de otros elementos, el, los valores del dióxido de carbono varían durante el día y durante las estaciones. Por ejemplo, durante el día los niveles de dióxido de carbono bajan porque las plantas están haciendo fotosíntesis de manera mucho más rápida. Pero durante la noche, cuando están en ausencia de luz, la tasa de respiración de la planta aumenta, por lo tanto los niveles de dióxido de carbono aumentan. Entonces vamos a ver que el comportamiento del dióxido de carbono normalmente es cíclico, en el sentido de que varía durante el día y durante la noche. Y esta misma situación se ve a nivel de estaciones. Durante primavera-verano, la cantidad de dióxido de carbono atmosférico disminuye, pero no así durante el invierno, que aumenta. ¿Ya? Acá en esta imagen se considera el efecto antrópico, el efecto del hombre sobre las concentraciones de dióxido de carbono. Y en los procesos de combustión, la quema de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, va a ser un aporte, un ingreso a lo que es el dióxido de carbono atmosférico. Destaco estos de aquí abajo, que son los combustibles y otras cosas, organismos que fueron descompuestos,
que forman el petróleo, el carbono, la turba. Estos son depósitos sedimentarios, por lo tanto son de difícil acceso, que hay que extraerlos, por ejemplo, para la combustión por parte de las empresas. El dióxido de carbono presenta esta flexibilidad porque está muy relacionado con lo que es el flujo de energía. Recuerden que aquí estamos viendo cómo el carbono forma parte de todas las moléculas orgánicas y el momento en que establece enlaces con, por ejemplo, con el hidrógeno, en el caso de los lípidos, forma enlaces de alta energía. Así que generalmente se mide la concentración de energía en relación a las toneladas de carbono, ¿ya?, dentro de un ecosistema. ¿Qué más? Ya. Aquí ustedes tienen una imagen que precisamente nos muestra la variación de la concentración de atmosférica de dióxido de carbono en el hemisferio norte. Si ustedes observan, durante los meses de invierno, recuerden que el cambio de estaciones ocurre más o menos el 21 de diciembre, el 21 de marzo, el 21 de septiembre, ¿ya? Eh, Así que cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Entonces los meses de enero, febrero, hasta más o menos el 21 de marzo, ellos están en invierno y las concentraciones, si ustedes observan, de dióxido de carbono van en aumento hasta la primavera, donde empiezan a disminuir y después disminuyen bastante en el verano, pero cuando ya empezamos a pasar al otoño, empiezan a aumentar de nuevo. Estas son variaciones estacionales, ¿ya? Así que este fenómeno que nosotros estamos observando es similar en el hemisferio sur, obviamente al revés. El ciclo del nitrógeno también es un ciclo gaseoso que tiene su principal fuente o sea, su principal stock a nivel de la atmósfera, donde nosotros vamos a ver que va a formar parte de los seres vivos en lo que son las proteínas y los ácidos nucleicos. Así que generalmente es un factor limitante para la mayoría de los ecosistemas, especialmente los terrestres, que tienen una menor disponibilidad de nitrógeno. Entonces necesitamos, por ejemplo, de las bacterias fijadoras del nitrógeno, ¿ya?, que van a permitir incorporar el nitrógeno a la Tierra, y lo que son la fijación del nitrógeno por bacterias en lo que es los sistemas acuáticos. Hay distintos aportes, el nitrógeno se puede encontrar de distintas formas, principalmente en forma de amonio, urea, ¿ya?, en forma de nitratos y en forma de nitritos. Cada una de estas es asequible para algunos organismos, pero no para otros. Por ejemplo, las bacterias nitrificantes van a utilizar los nitratos para transformar los nitritos. Hay otras que toman el amonio y lo transforman en nitratos, etcétera, etcétera. Vemos que las interacciones que se dan aquí son complejas. En el caso de lo que es el fósforo, vamos a observar de que es uno de los pocos ciclos que tiene pocas reservas o stocks a nivel eh, de lo que es una fase gaseosa. Prácticamente hay una transferencia de fósforo a través de la atmósfera, pero es muy, muy, muy baja considerada la otra. Así que en sus principales depósitos son sedimentarios. Este es un ciclo sedimentario. Y lo interesante está en que cuando
el fósforo se encuentra en disolución, especialmente a nivel del agua, va a ser un factor limitante para la mayoría de los seres vivos. Recuerden que el fósforo participa en la formación del ácido nucleico, que es el ADN. Así que para poder reproducirse un organismo necesita fósforo. Y en el agua, cuando hay un exceso de fósforo, eh, también hay un exceso de fitoplancton, de microalgas, lo cual tiene consecuencias, cabe destacar. ¿Ya? No es necesariamente muy bueno el exceso de fósforo, pero la carencia de él tampoco es buena, porque recuerden que poca disponibilidad, poca producción primaria, por lo tanto no hay mucho flujo de esto en el ecosistema. La actividad industrial por parte del hombre, si ustedes se fijan acá, tenemos varias actividades antrópicas, van a provocar que la disponibilidad de fósforo aumente principalmente, especialmente a nivel de lo que es ecosistemas acuáticos, eh, lo que provoca un fenómeno llamado eutroficación o eutrofización de un ecosistema. Fenómeno que sería bueno que investigara. El caso del azufre es bastante particular porque sus principales depósitos están tanto en la atmósfera como en el caso de el- en los sedimentos. ¿Ya? Existen distintas formas en las cuales podemos encontrar el nitrógeno y, o sea, perdón, el azufre. Y las bacterias tienen un importante rol a nivel de lo que es el acceso del azufre para los seres vivos. El- Recuerden que el azufre es parte de las proteínas y las proteínas prácticamente hacen toda la célula. Así que también es un elemento vital. ¿Ya? El, Después nos queda el oxígeno, que es bastante interesante, cabe destacar. Principalmente porque el oxígeno es un elemento que tiene una tasa de ciclaje bastante alta. Eh, Además que participa en una serie de procesos de óxido-reducción. ¿Ya? Entonces, su importancia es obviamente relevante para todos los seres vivos. Recuerden que está formando parte de todas las moléculas orgánicas que son parte de los seres vivos. Y sus principales depósitos están en la atmósfera. Pero se produce de dos formas, principalmente por la fotosíntesis o por la degradación de la molécula de agua. En, en- Se rompe, se separan los enlaces que unen el hidrógeno con el oxígeno y el hidrógeno tiende a escapar, entonces se tiende a acumular en lo que es la atmósfera. Recuerden que también el oxígeno en condiciones ideales forma ozono, O3, que también es una reserva, especialmente en la capa de ozono. Así que es un elemento bastante importante a la hora de analizar. Y me queda el ciclo del agua. En el caso del ciclo del agua, es bastante conocido. Aquí falta un color más negro. Ahí hay una nube. Nube. Ya. En donde vemos precisamente aquí cómo fluye los ingresos o mejor dicho, los movimientos del agua a través de un ecosistema. Por las precipitaciones, la evaporación, ¿ya? Los flujos del agua subterránea, las infiltraciones, lo voy a poner con rojo aquí, etcétera, etcétera. El agua
viene siendo una suerte de la sangre de los ecosistemas, porque permite el movimiento de muchas sustancias en- a través de los distintos stocks. Por ejemplo, para incorporar muchas sales lo hacemos a través del agua. El movimiento de algunos elementos se encuentran en disolución en el agua, inclusive en la atmósfera. Así que aquí vemos que el ciclo del agua, tiene una importancia capital. Más de alguna vez ustedes debieron haber analizado el ciclo del agua en años anteriores. Típico lo hacen en básica. Pero lo que interesa es que existen varios procesos, especialmente la evaporación, después la condensación, las precipitaciones, y vamos a encontrar ciertas reservas. Una de las principales reservas son en la atmósfera, pero también recuerden que hay reservas en formato de hielo, ¿ya? Y las aguas subterráneas, que son las que están acá. Todo eso va a ser importante a la hora de entender el ciclo. Con esto, más o menos, ya tenemos todo cubierto. Ahora, la actividad que ustedes van a hacer es analizar precisamente los ciclos biogeoquímicos del punto de vista de cuáles son los stocks, ¿ya? Si son de naturaleza sedimentaria o gaseosa, y van a idealmente calcular, si es posible, les voy a dejar unas imágenes para que hagan eso, en si son fases de mantención, fases de agotamiento, etcétera, etcétera, para que determinen lo que se conoce como una fase limitante. En otras palabras, en donde si hay algún cambio en relación a, por ejemplo, el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿cuáles serían las repercusiones a nivel del resto de lo que es el ciclo biogeoquímico? ¿Ya? Eso, jóvenes. Espero que tengan un buen día.